queda claro, y lo vamos a comentar ya en instantes con el señor Jorge Nieto, quien ya se encuentra en estudios, analista político, exministro de Defensa, es que uno a uno los congresistas están dando ya a conocer cuál sería su voto ante una eventual ya votación oficial, ¿no? Con respecto al adelanto de elecciones. Y el voto va a ser en contra. Bueno, es lo que se veía venir, ¿no? Lo habían declarado de distinta manera muchos voceros. Entonces, yo, anticipando esta situación, lo que he dicho es que se haga rápido, que resuelvan pronto. El país no puede seguir esperando en este pantano de incertidumbre. Hay que resolver el Congreso y luego el Ejecutivo verá qué actitud toma frente a la resolución del Congreso. Pero ¿cuál es la estrategia desde el Congreso? Porque sí, el presidente Vizcarra tiene en parte razón. Dice, bueno, estamos tratando de buscar un consenso, aunque para él no hay mucha opción, ¿no?, de consensuar, porque aquí hay como una suerte de imposición para algunos. Y desde el Congreso lo que hay, sí, es la citación a 5 ministros de manera sistemática. Van a investigar si el adelanto de elecciones fue aprobado en Consejo de Ministros. Ahora dicen que la SUNEDU también corre riesgo de ser desaparecida. En fin, cosas que no ayudan, pues, a que este clima de diálogo de sordos se recupere. Bueno, lo que parece haber es un retorno a una fase no muy lejana, en la cual el Congreso estuvo en una especie de hiperactividad controlista de todos los otros organismos del Estado. Recordemos que hubo un momento en el cual quisieron hacer ajuste de cuentas con el Tribunal Constitucional, con la Fiscalía de entonces, con el Consejo Nacional de Justicia, con los organismos electorales, con los medios de comunicación y con el Ejecutivo. Creo que me olvido de alguno, pero son 5 o 6 entidades con las cuales en su momento entraron en un activismo de control y de sanción y de investigación, alimentando lo que finalmente ha ocurrido, que es que el 90% de la población rechace un Congreso que obviamente está mal usando sus capacidades y no la está llevando a usarlas en lo que debería haber hecho. Con una mayoría tan grande, esa oposición en el Congreso pudo casi haber dado cualquier ley en favor del Perú. En vez de eso, hemos tenido muchos intentos de uso y mal uso de las capacidades congresales para este tipo de cosas. Y ahora lo que está haciendo es, bueno, las encuestadoras, la SUNEDU, el presidente, el hermano, en fin, todo aquello que se mueve en el horizonte pasa a ser parte de una actividad de investigación. Me parece particularmente grave el tema de la SUNEDU, porque si fueran muy consistentes en lo que están haciendo, tendrían que haber hecho el balance de lo que la SUNEDU ha hecho. Si uno recuerda, el Tribunal Constitucional declaró en emergencia, en crisis, la educación superior en el año 2010. Y en ese momento tenemos indicadores de cómo estaba la educación superior. Luego la SUNEDU se implementó a partir del año 2000, la ley de 2015 y su implementación en 2015, la ley de 2014, y finalmente desarrolla su actividad de control de las universidades. Recordemos que lo que la ley de educación quiere no está planteada en el punto máximo de la demanda de una educación de calidad. Está planteada en el punto mínimo. Es decir, ¿cómo hacemos para que esos mínimos, tener un local adecuado, tener los maestros adecuados, tener baños con papel higiénico, tener una actividad de investigación, en fin, los mínimos se ejecuten? Bueno, en relación a esos mínimos, cuando uno mira lo que ha pasado después del trabajo de la SUNEDU, ¿qué tenemos? Tenemos un incremento significativo de los doctores en ejercicio de la docencia en las universidades, un incremento significativo de los maestros de planta en las universidades, que ha pasado a ser bastante más alto de lo que se tenía, casi el doble. ¿Qué significa eso? Que tenemos universidad, porque el vínculo maestro-alumno es fundamental para que ese trabajo académico se desarrolle. Un incremento de las investigaciones y de la publicación de las investigaciones. Un descenso de los maestros que no tenían un grado académico significativo y un mejor uso y un mayor ejercicio del presupuesto. El resultado de la SUNEDU, del trabajo de estos años, es ampliamente positivo para evitar universidades que estafen a los padres de familia y a los estudiantes y les ofrezcan un mínimo de calidad. Es decir, no estamos peleando no descender a la segunda división.
Ahora, sobre este piso indispensable, que es como el cimiento de una casa, necesitamos dar pasos adelante para mejorar la calidad de educación, lograr la excelencia, tener universidades peruanas entre las 500 mejores del mundo y preparar a nuestros muchachos para esa competencia global. Y en ese esfuerzo estamos la mayoría de peruanos, salvo esta iniciativa de la Comisión de Educación, que quiere volver por tercera vez a poner a la SUNEDU en el blanco. Pareciera que los congresistas están siendo en este momento intensos propagandistas de la manifestación del día de mañana para que se adelanten las elecciones. Mañana se va a llevar a cabo una marcha que ha sido además bastante promocionada hasta el día de hoy por el presidente Vizcarra. Y por los congresistas, por lo que veo, por porque lo que están haciendo, cuando incentivan estas actividades, pareciera que estuvieran tratando de empujar la marcha. Ojalá nomás no se convierta en un autogol si las calles no se llenan, Jorge, el día de mañana. ¿Crees que la gente esté tan motivada, acaso como cuando salieron a marchar contra jueces corruptos, por barrer el sistema de justicia que se había pues infestado de corrupción, ¿no?, a raíz de los audios que se dieron a conocer? O sea, ¿crees que la gente vaya a salir a marchar? No siento la corriente que sentí el 31 de diciembre en la noche, cuando muchos muchachos y muchachas jóvenes cambiaron la fiesta de Año Nuevo por su presencia en las manifestaciones públicas para impedir que los dos fiscales emblemáticos en la lucha contra la corrupción fueran destituidos por el fiscal Chávarri, también protegido por este Congreso. No siento eso, pero la multitud siempre empieza en una persona. Y cuando hay convicciones, no importa si son 10, 20 o 30 o 1 o 1 millón. Lo importante es que la ciudadanía haga ejercicio de su derecho constitucional a manifestar su opinión política. Ahora, el presidente no está llevando todo al extremo, me pregunto. O sea, la congresista Tamara Arimborgo del Fujimorismo está en plena facultad de citar pues a las cabezas de instituciones claves de nuestro país, como es, por ejemplo, la SUNEDU, en tanto y cuanto se registran hechos irregulares de los que ciertamente tampoco SUNEDU ha estado exento. O sea, sí se han venido haciendo denuncias porque se han estado incluso emitiendo, si bien ha habido mucha fiscalización, también se han emitido permisos y licencias de funcionamiento bajo un clima de cuestionamientos, ¿no? Nadie dice que va a ser eliminada la SUNEDU, hay voces que sí. ¿Usted cree que ese es el objetivo? Yo, antes de venir a esta entrevista, me preocupé por revisar con detalle todas esas observaciones que usted menciona. No he encontrado ninguna con sustento. Todas están hechas por gente que representa o expresa los intereses de universidades afectadas o de feudos que se han perdido, porque no hay que perder de vista que lo que está en juego aquí, ¿qué cosa es? La capacidad reguladora del Estado para que las actividades, en este caso la educación y en este caso las universidades, que entregan, no hay que olvidarlo, un título a nombre de la nación. Por tanto, requerimos que eso sea, si solo fuera por eso, un mínimo de calidad. Ya no digo el hecho de que nuestros muchachos, nuestras chicas, estén preparados para la competencia global que está fundada en una sociedad del conocimiento y que requerimos una enorme calidad, un esfuerzo muy grande para que el conocimiento de nuestros muchachos y chicas esté en capacidad de competir en el mundo, no solo en el Perú. Entonces esas investigaciones pues se caerán, porque no hay... Tiene todo el derecho la comisión de convocar a quien quiera convocar. Correcto. Pero lo que yo digo, con todo el derecho también, es que todas las razones por las cuales se convocó a la SUNEDU a investigaciones en las gestiones anteriores, todas no han concluido en nada. Correcto. Y al contrario, el trabajo de la SUNEDU, estoy hablando de datos estadísticos, de elementos sólidos, ¿no?, muestra que ha habido un trabajo que finalmente ha redundado en favor de la educación. Correcto, superior pública estamos de acuerdo. Bajo esa misma lógica, entonces, la ministra Zulema Thomas, ministra de Salud, no debería ser censurada eventualmente luego de esta interpelación a la que ha sido llamada para dentro de 3 semanas, porque ella ha acudido hoy a la Comisión de Salud y ha dicho, sí, efectivamente, murieron 1.200 niños, bebés, la mayoría de ellos prematuros, pero también le hemos salvado la vida a 16.000 y nadie está diciendo eso. Bueno,
como dice el dicho muy peruano, no mezclemos papas con camotes. Y no permitamos que en la polarización política se pierda la capacidad crítica de mirar cada hecho en su propia circunstancia. Yo he llamado la atención en un Twitter sobre el hecho de los niños muertos en el hospital de Lambayeque. El promedio de niños muertos en esa condición cada 1000 en el país es de 10 niños por cada 1000. En el caso de Lambayeque es de 100 niños por cada 1000. Esa es la información que yo tengo. Pero adicionalmente, no solamente es el hecho de que se hayan o no comprado las máquinas incubadoras, sino que el hecho de que los niños lleguen hasta allí significa que hay fases previas de la atención a la madre gestante que no se están cumpliendo adecuadamente. Y adicionalmente, resolver el tema como un tema administrativo, es decir, no es mi responsabilidad, es responsabilidad de las direcciones regionales. Administrativamente tiene razón. Pero el Ministerio de Salud cuenta con un organismo que debe hacer el seguimiento de los presupuestos que son derivados a las regiones. Y además, este Congreso, por iniciativa de la gestión anterior, de la ministra anterior, sacó una ley que se llamó de Rectoría del Sector Salud, en donde se le daban capacidades y competencias al Ministerio de Salud precisamente para enfrentar este tipo de problemas y de ambigüedades en la responsabilidad. Han pasado 8, 10 meses de la aprobación de esa ley y el reglamento que permitiría que la ley se implemente y se ejecute no está. ¿De quién es responsabilidad? De la señora ministra de Salud. No tengo nada contra ella, creo que está haciendo el trabajo que está haciendo, pero aquí hay una responsabilidad que tiene que responder. Si eso cabe o no como censura, pues tendrán que decidirlo en la discusión los congresistas. Yo creo que la ministra debiera pensar seriamente en su situación en el ministerio, porque adicionalmente, para añadir razones políticas, en la medida en que se genera una mayor presión, esa no va a afectar finalmente a la ministra, va a terminar afectando al presidente. Hubiera sido positivo que el presidente Vizcarra también se pronuncie hoy sobre eso, es decir, llama a los peruanos a marchar por su reforma y de adelanto de elecciones y no dedica una sola palabra a este gravísimo problema que involucra a una ministra suya. Es decir, con razón, ella ha sido llamada al Congreso. O sea, esto no es un tema de persecución contra el presidente. Mira, Carla, yo he llamado la atención sobre el hecho por lo siguiente, porque me indignó como ciudadano ver una resolución administrativa de lo que es un hecho humano gravísimo. Hay madres a las cuales sus niños han muerto. A la madre cuyo niño ha muerto, estoy seguro que no le interesa en lo más mínimo si la responsabilidad es de arriba, de al medio o de abajo. Lo que le interesa es que su niño no está. Y uno no puede responder a ese sentimiento, a esa necesidad con un hecho administrativo. Si yo hubiera hecho eso cuando fui ministro de Defensa, perdón que ponga el ejemplo, pero lo tengo en la cabeza, cuando me dijeron que no había ayuda en un lugar a donde yo había mandado la ayuda, pues yo hubiera dicho, mira, eso es un asunto del gobernador o del municipio. No. Después de hacer las investigaciones necesarias, al día siguiente estaba en la bodega del alcalde que tenía la ayuda guardada, quizás esperando un mejor momento para su uso, pero la gente lo necesitaba en ese momento. Tenemos un criterio de evaluación de nuestras políticas públicas muy equivocado. Evaluamos sobre papeles y no miramos qué pasa en la realidad. Y lo que importa no son los papeles, es lo que pasa en la realidad. La autoridad tiene que tener un sentido también humano. Por supuesto. Para cumplir sus responsabilidades. Claro. Y se trata de una médico, ¿no? De una señora que además siempre ha estado presente en diferentes hechos que han tomado relevancia periodística, pero esta vez parece que los ha sorprendido así y digamos, no han tenido cómo responder a la altura. Volviendo al tema del adelanto de elecciones, Jorge, hay un miembro de la Comisión de Constitución, un congresista que me dice, vamos a hacer el debate con el tiempo que corresponde. Así no le guste al Ejecutivo. Y los tiempos pueden ir acortándose y hacia dónde va entonces este debate. Es parte, digamos, de la política que está haciendo el Congreso. La van a hacer larga para lo que hay es una el gestión del tiempo. Parte de la disputa política en este momento es la gestión del tiempo. Es decir, al Congreso, desde la perspectiva que tiene, le conviene un tiempo lento. Al presidente le conviene un tiempo rápido. Entonces, parte de la disputa política es el tema de la gestión del tiempo.
Y yo creo que al país, y eso es lo importante, no lo que le conviene al presidente, no lo que le conviene al Congreso, lo que le conviene al país es acabar con esta incertidumbre. Sea para decir, va el adelanto de elecciones del 2020, tenemos que elegir presidente y Congreso nuevos, sea para decir, ¿sabe qué, presidente? No le aprobamos su proyecto y entonces vea usted qué cosa hace. Y ya verá el Ejecutivo, que ha iniciado una ruta estratégica, cuál es la respuesta que tiene. Pero al país le conviene salir pronto de esto, porque esto comienza a afectar el empleo y el salario. Y otra vez, nuestras autoridades, nuestros dirigentes, nuestras élites tienen que ponerse en los zapatos de los ciudadanos y ciudadanas de la calle, en lo que pasa en el día a día con esa gente. No puede ser una discusión satélite perpetua que no tome en cuenta las demandas y las necesidades de la gente. Ajá. La reunión entre el presidente Vizcarra y el señor Pedro Olaechea ha sido, como dicen, un saludo al viento. Bueno, han salido diciendo ambos, digamos, cosas parecidas, pero con un matiz significativo. Porque claro, hay un año que no podemos nosotros saltarnos como si nada, ¿no? Porque el adelanto es hacia el 2020 y obviamente hay que hacer cosas de aquí hasta la fecha que el presidente Vizcarra pronostica se van a llevar a cabo adelanto de elecciones. Entonces, sí es verdad que van a trabajar en estos puntos propuestos por el presidente Vizcarra, pero ya desde el tenor de la carta en la que invita al señor Olaechea, no es una carta, digamos, que invita, sino que lo convoco, ¿no? Aquí lo llamo un poco para que comparezca ante mí y me escuche y haga lo que yo le pido. Bueno, el estilo puede ser, digamos, el que tú mencionas. No hay que olvidar, a pesar de que, digamos, yo tiendo a ser bastante más educado y cortés, pero no hay que olvidar que Martín Vizcarra es el jefe del Estado. No solo es el jefe del gobierno, es el jefe del Estado. No es verdad esto de que el primer poder del Estado es el Congreso. Esa es una frase dicha en los años 50, 60, por un importante, probablemente el más destacado líder político del siglo XX peruano, para marcar su distancia con un ejecutivo al que también en su momento el partido aprista y su aliado de entonces, la Unión Nacional Udilista, que es como decir el fujimorismo de la época, le hostigaron tanto que terminamos en un golpe de Estado. Esta ya no es época de golpe de Estado, pero sí es verdad, como lo he visto en la Comisión de Constitución que se viene haciendo, hay una larga lista de situaciones en el país, desde Billinghurst, pasando por Bustamante y Rivero, Belaúnde Terry y el último Fujimori, no sé si me olvido de alguno más, en donde el hecho de que exista una mayoría en el Congreso y una mayoría distinta en el Ejecutivo, o un gobierno de Ejecutivo distinto de la mayoría del Congreso, ha terminado en conflicto constitucional y en ruptura constitucional. Esperemos que esta vez, aunque haya conflicto constitucional, no rompamos nuestra Constitución, que debe ser reformada, pero reformada a través de los cauces que la Constitución establece. El congresista Salaverry, que ha sido uno de los 4 congresistas junto con Ponce, Vieira y Mamani, suspendidos el día de ayer del Congreso por diferentes hechos irregulares, podría ser convocado como reemplazo eventual del primer ministro Salvador del Solar, siendo o habiendo sido castigado en el Congreso. ¿Esto se puede dar, Jorge? No conozco, digamos, no sé si hay algún tipo de regulación sobre esto. Es un hecho político, en todo caso podría ser, pero pues lo que estamos viendo es otra vez este movimiento que va en el sentido de un choque de trenes, ¿no? Lo único que yo digo es que sea rápido. Si van a chocar, choquen ya, porque el país no puede esperar. Bueno, y si chocan, tampoco el país, no sé, ¿estaremos preparados para ese choque? Bueno, lo que pasa es que finalmente lo que va a haber es una medida, una opinión del Congreso, en un sentido o en otro. Claro. Todo eso se mueve en el marco constitucional. El presidente tiene facultades, capacidades para incoar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso, y el Congreso tiene la capacidad de decir sí o de decir no. Que lo diga. Y luego el presidente verá en ese escenario cómo interpreta el malestar que existe en la sociedad y que hace que el Congreso sea un Congreso de 10% de aprobación. Hoy día está ocurriendo, en estos días está ocurriendo en Inglaterra un hecho parecido. Guardadas las distancias, la estructura de partido, las tradiciones políticas, etcétera. Pero allá vemos allá vemos a una multitud saliendo en defensa del funcionamiento de su Congreso. Todo lo contrario de aquí. ¿Cuál es el tema? El tema es
donde se encuentra esa conexión entre la legalidad, incluso constitucional, y la legitimidad en la sociedad. Y yo creo que si el Congreso sigue haciendo lo que está haciendo, que es ver si las encuestadoras, ver si las UNEDU, ver si el hermano, en qué momento, si sigue haciendo eso, yo creo que lo que va a lograr es una mayor desaprobación, porque eso no corresponde con lo que la sociedad está esperando en este momento de nuestras autoridades, tanto congresales como del Ejecutivo. Muy bien, y esperemos también que de parte del Congreso estén abiertos a escuchar, a ceder, si es que así fuera posible, y que no haya una consigna, como ayer citó el congresista ahora suspendido Salaverry, de haber tomado ya decisiones en un sentido, como se va haciendo notorio, en el sentido de mandar al archivo esta propuesta, y que todo esto sea simplemente quemar el tiempo y hacer que este proceso sea más agónico, ¿no? Pero en ese caso, Carla, en esos casos en realidad, lo que hay que ver es que aquí no permitamos que la polarización política nos haga ver cosas y no ver otras. En esos 4 casos, ahí pecadores pagan por pecadores. Puede ser que haya una consigna, pero también hay hechos que ameritan la sanción. Eso es lo que hay que ver. Por supuesto. Pero eso es muy importante. Y favor que le han hecho a varios de ese grupo, como por ejemplo a Daniel Salaverry, que dicen va a aprovechar estos 4 meses de suspensión para ver también a qué partido político se puede integrar, ¿no? Es muy importante no perder el sentido crítico y la evaluación puntual de cada circunstancia con base en hechos. Muy bien. En una polarización que finalmente termina nublando la razón. Ha sido el ex ministro Jorge Nieto. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa.